Eres bueno. Y todas estas cosas buenas que provienen de ti están en nosotros por medio de tu Hijo, Señor. De tu Hijo amado. Oh, gracias te damos, Señor. Tú eres santo, tú eres digno, santo eres tú. Tú eres santo, tú eres digno, santo eres tú. Vamos, levanta tu voz y dilo. Tú eres santo, tú eres digno, santo eres tú. Tú eres santo, tú eres digno, santo eres tú. Así es, Señor, gracias. Gracias, Señor Dios. Tú lo has creado todo, Señor, para que nosotros, tus hijos, disfrutemos de toda esa herencia que es Cristo en nosotros, de toda esa bendición que enriquece y que no haya ni tristeza con ella, que es Cristo en mí, Cristo en ti. Y hoy nos deleitamos y nos gozamos de tu hermosa presencia en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y más aún nos gozamos y nos deleitamos con esa palabra, Dios, que tú has preparado para nosotros. Esa palabra que ya ha sido dada a Dios y que hoy, como instrumento escogido tuyo, es a quien tú has llamado para darnos a conocer en este tiempo esa palabra, Dios, que es Cristo, ese evangelio real que es Cristo en nuestras vidas. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, te alabamos a ti porque solo tú eres digno, Señor. Y como dice este cántico, tú eres santo, santo, santo eres tú, mi Señor. Y en esta noche le damos a nuestro amado Rey de Reyes y Señor de Señores la mejor ofrenda de aplausos para Cristo. Oh sí, Señor. Señor, te doy gracias, Padre, por darme esta grande responsabilidad, Señor, de dar este tema con temor, Señor, con reverencia, únicamente para honrarte a ti como cabeza, Señor. Honrar a nuestro amado Cristo, que es nuestra cabeza. Señor, queremos entender, revelar esa palabra cabeza, que se nos revele, Señor. Sé que no a muchos les gusta, porque nos quedamos con el sermón de Jesús. Pero el sermón de Cristo es el sermón de la cabeza. El sermón de la cabeza es gobierno. Y por eso nos gusta mucho. Pero ese es el motivo por el cual no avanzamos, Señor. Porque estamos mezclando, Señor. Que el Espíritu Santo me dé mucha sabiduría para poder entender esto, Señor. Y el que le falte sabiduría, pídasela a Dios, que Él se dará abundantemente y sin ningún reproche. Solamente pidámosle, Señor, sabiduría. Yo por lo menos eso es lo que yo hago en esta noche, Señor, como lo hago siempre. Que seas tú, Señor, gobernando mi vida como mi cabeza, predicando lo que tú quieres que predique, escuchando lo que tú quieres que yo escuche, oyendo lo que tú quieres que yo oiga, oliendo lo que tú quieres que yo huela, ese aroma
del Evangelio, palpando lo que tú palpas, Señor, y caminando por donde tú caminas. Eso es tenerte, yo quiero tenerte como cabeza, Señor. No quiero hacer sino tu buena voluntad, que es agradable y es perfecta. Muchas gracias, Señor, te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Como digo, el tema de este mes es mayordomía. ¿Qué es mayordomía? La mayordomía es la administración de toda la creación. Y esa función nos la dejó a nosotros, a sus hijos. Administrar toda la creación. Nosotros pensamos que mayordomía es solamente dinero. No, la mayordomía es que tenemos que aprender a administrar el tiempo, las finanzas y los bienes también. El cuerpo, la salud. Tenemos que administrar el cuerpo, la salud. Tenemos que administrar los bienes y talentos, los dones y talentos. Eso es mayordomía. Y en general es administrar toda la creación. Yo voy a hablarles hoy únicamente de la primera parte de esto, pero muy poquito porque no alcanza el tiempo. Hoy voy a hablar de dos palabras que tienen que ver con la mayordomía, para que sepamos administrar esas dos palabras. La una se llama la limosna y la otra palabra se llama la semilla. Son dos cosas que tienen que ver con la administración de las finanzas. Es parte de la mayordomía, la administración de las finanzas y los bienes. Vamos a leer una porción de la palabra donde Jesús fue invitado a una cena. Él fue invitado a una cena. Lázaro también, el que resucitó, también estaba. Marta atendía, y una mujer llamada María, pero no es María la madre de Jesús, no, María ungió los pies del Señor con un perfume muy costoso, muy fino. En ese tiempo se acostumbraba a eso, a utilizar perfumes muy finos, y se ungían los pies de los visitantes, se lavaban los pies. Era algo que era normal para ellos, para nosotros nos parece como raro eso. Y vamos a Juan, capítulo 12, versículos del 4 al 6. ¿Qué dice? Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dije esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Hay una frase aquí que quiero que la repitan ustedes allá en su interior, que la repitan y la tengan muy grabada. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Siempre estaremos rodeados de pobres. Y ahora vamos a comenzar a hablar de los pobres. Y vamos a comenzar a hablar de los ungidos, de los prósperos. Porque la prosperidad no es dinero, ni la pobreza es falta de dinero. Eso no es falta de dinero. Una persona puede ser multimillonaria, pero es un pobre y miserable. Y una persona que no tenga dinero puede ser el hombre más próspero, como nosotros los hijos de Dios. Tenemos que tener en cuenta eso para lo que viene a desarrollar el tema ahora. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Nosotros estamos rodeados de gente pobre. Y repito, los pobres no son los del reino, los pobres son los que no son del reino. Los pobres es la gente que anda deambulando. Todo aquel que no tenga a Cristo es un pobre, por mucha plata que tenga, un miserable. Es un muerto, es un animal.
Uno dice un animal, un perro, ¿qué tiene? El perro no tiene alma, es un desalmado. Lo mismo pasa con una persona que no tiene a Cristo, es un pobre. Es un pobre, miserable, ciego, desnudo. Es un pobre. El que no tiene a Cristo es un miserable, es un pobre. Por eso el que no tiene a Cristo, aunque haga cosas buenas, le es pecado. Hacer obras sin Cristo es pecado. Claro, la gente no sabe eso. Y uno les llega a decir eso. Uy, yo le dije una vez y casi me matan. ¿Cómo así que una persona que es pecado? ¿Sí? Una persona que no tiene a Cristo hace buenas obras, le es pecado, le es contado por pecado. Entonces, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Jesús era una prueba para toda la gente que lo rodeaba. Jesús era una prueba complicadísima. Por eso él hablaba los dos idiomas. Él hablaba el idioma de los antiguos, o sea, de los religiosos, y el idioma de los gentiles. Hablaba los dos idiomas. Los gentiles eran los que no estaban convertidos. ¿Sí? Y los judíos eran los religiosos. En ese tiempo se podía decir que habían dos clases. Los judíos, que eran los religiosos, y ahí nace la religión católica, el judaísmo, y los gentiles, que no creían en nada, que ellos no se metían en ninguna religión. Ahí no estaban los hijos de Dios. Ahí no estaban los hijos de Dios. Entonces, Jesús era una prueba para todos los que lo rodeaban. ¿Por qué? Mire, los fariseos procuraban matarlo, y lo mataron. A ellos lo mataron los judíos. Eso hay un debate tremendo. Pero si miramos la historia que está en las Escrituras, cuando ellos dicen, mátenlo, son los judíos los que lo matan. No son los romanos. Los romanos hacían lo que los judíos le dijeron. Fueron los judíos los que lo mataron. Los fariseos procuraban matarlo y lo mataron. María lo amaba. Por eso, aquí están los dos extremos. Y es que tiene que ser así. O se ama o no se ama. Eso de que medio no existe. Judas lo traicionó. Todo aquel que se relacione con Jesús será inevitablemente puesto a prueba. Especialmente en el aspecto de la avaricia, en el aspecto del dinero, del manejo del dinero. Porque el problema no es el dinero. El problema es lo que hay en el corazón del hombre. Es la avaricia. Es la avaricia. La avaricia es el hilo podrido que corrompe el ser humano. La avaricia. No es el dinero. El dinero no tiene nada que ver en esto. Es lo que hay en el corazón de la persona con respecto al dinero. Él nos prueba a nosotros de muchas maneras, mi hermano. Cada día tiene que haber una prueba diferente. Dice, cuando os halléis, dice, gozaos, ¿cómo es? Gozaos, pero gozaos hay una palabra ahí, gozaos, digamos, cuando os halléis en diferentes pruebas, gozaos, con el sumo, digamos, lo máximo, el gozo máximo que debemos tener es cuando nos hallamos en pruebas. Y es muy difícil. Santiago 1:2 lo dice. ¿Sí? Ahí no está. Santiago 1:2 lo dice. ¿Sí? Que disfrutemos las pruebas. Porque la prueba es la que prueba la fe. La fe en nosotros no, la fe que hay Cristo en nosotros. Si realmente Él nos está gobernando. La prueba prueba la fe. La prueba prueba la fe. ¿Sí? Y la prueba produce paciencia. ¿Sí? Y la paciencia produce carácter. ¿Cuál carácter? El carácter de Cristo. Nosotros en medio de las pruebas vamos adquiriendo el carácter de Cristo. Por eso si está pasando pruebas no se lo quite.
Yo en este momento estoy pasando unas pruebas, pero tremendísimas. Y le doy gracias a Dios por cada momento. Porque me doy cuenta que he avanzado un poquito, todavía no mucho, me falta mucho, pero que he avanzado un poco con respecto a esto de las pruebas. Con sumo gozo, es la palabra, sumo gozo. Cuando os halléis en diferentes pruebas, porque las pruebas son diferentes todas. Sería muy aburridor con la misma prueba todos los días, mismo. No, cada prueba es diferente y cada uno de nosotros pasamos diferentes pruebas. Entonces, Él nos prueba de muchas maneras, de muchas maneras. Lucas 12:15 dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hermanos, cuando uno llega a una situación en la cual hay un problema de salud, por más dinero que haya, nada, es muy difícil. Y usted dice, ¿para qué trabajé? Mire, tengo el carro y ni lo puedo manejar, tengo comida y no puedo comer. Es muy tremendo eso, muy tremendo. Guardaos de toda avaricia, toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y el Proverbios 19:17 dice, a Jehová. Entonces, volvamos a los pobres. A los pobres. Dije que los pobres son los que están por fuera del reino. En el reino no hay pobres. Hay gente que no tiene dinero, pero son bendecidos, viven gozosos. Dice, a Jehová presta el que da al pobre. El pobre es el que está por fuera. Le presta a Jehová. Y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. En otras versiones dice que el que da al pobre a Dios le presta y Él se lo devolverá con creces, con intereses. En otra versión. Y aquí dice que y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. O sea, cuando uno le da una limosna a un pobre, que siempre va a estar en medio de nosotros, esa limosna no produce cosecha. Cuando hablemos de la semilla vamos a entender la diferencia. Esa limosna no produce cosecha. Esa limosna la da uno con totalmente, como todo aquí se tiene que dar desinteresadamente. Pero uno da algo a un pobre y yo procuro al máximo en el carro. Hay una señora con 2 niños ahí sentada, una negra con 3 niños, ahí una morena. Y uno le da un billetico y le digo, mire, Cristo le ama. Cristo le ama. No hay tiempo de predicarles porque el semáforo está en rojo y cambia. Pero Cristo le ama. A otro le dije, ahí en el Éxito, en el semáforo, le dije, Cristo le ama. Me dijo, sí, yo sé que Cristo me ama. Yo soy cristiano. Y le dije, entonces, ¿por qué está en esto? Porque es muy fácil decir que es cristiano, pero demostrar lo contrario. Demostrar lo contrario. Entonces, el que da al pobre, lo da totalmente desinteresadamente, lo entrega y está convencido. No tenemos que decirle nada a Dios porque ahí está la promesa, Él se lo devolverá a uno, con intereses, con creces. Él lo volverá a pagar, se lo devolverá. Bueno, entonces ya, damos la limosna. Ahora, Proverbios 28:27, mire lo que dice. El que da al pobre no tendrá pobreza. Tremendo esto, ¿no? El que da al pobre no tendrá pobreza. Mas el que aparta sus ojos del pobre tendrá muchas maldiciones. Y yo le he pedido mucho perdón al Señor por esto.
Porque yo procuro en el carro mantener monedas. Vale al pobre, porque al pobre se le dan monedas. Ahora hablamos de la semilla. Al pobre se le dan monedas. Yo le doy, por lo menos yo le doy monedas. Y de pronto un billete de 2.000 a una familia que esté, a esos músicos que están cantando y tocando con 3 o 4 chinos. Uno le da un billetico. Y lo doy convencido, mire, eso no le hace falta a uno para nada. Se da uno cuenta que cómo le rinde a uno lo que le quedan. Es que, yo le digo una cosa, uno no vive por lo que gana, uno no vive por lo que le llega, ¿sí? Uno vive por lo que da. ¿Ustedes siembran acá? Es una bendición tremenda. Y resulta que aquí no estamos dando nada. Aquí no estamos dando nada. Aquí la gente, las personas, ustedes que están acá, ninguno, por eso están aquí todos. Pero los que no vienen, viven endeudados, viven en problemados, ¿sí? Y reciben una bendición y se la comen toda, no guardan semilla. Que no guardan semilla para sembrar, sino que se la comen toda. No vuelven a cosechar. Pero si ustedes aportan, no solamente aquí, sino a los que necesitan, porque hay mucha familia de nosotros que necesitan. ¿Sí? Yo estoy experimentando con unas hermanas que tengo, de que Dios me bendice tremendamente. Me bendice. Yo les comparto. Anteriormente, cuando manipulábamos las finanzas, cuando yo manipulaba las finanzas, todo para acá. Tenían que, inclusive mi esposa fue varias veces al banco a prestar dinero para cumplir con unos diezmos. Eso es una atrocidad. Y es por hacerme caso. Pero sí hay que traer dinero a la iglesia. ¿Por qué? Porque esto vale. Esas sillas valen. La luz vale. La portería, la energía, el agua, todo eso cuesta. ¿Sí? La vigilancia del carro cuesta. Yo procuro darle al que está cuidando el carro. Procuro darle. A veces no le puedo dar. A veces no le doy, se me pasa. Inclusive se va antes de que yo le dé. Pero yo procuro darle. ¿Por qué? Porque yo voy al parqueadero, el carro 2 horas y media, 3 horas, me vale 12,000 pesos, 10,000. Hombre, yo le doy a este muchacho. Y si yo le doy cualquier billete a él, lo doy con amor, está ahí dando semilla a un próspero, porque es hijo de Dios. Es hijo de Dios. Entonces, pues, hay que mirar todo, porque todo cuesta, ¿no? Un parqueadero, vea, ahorita vengo de pagar un parqueadero que estaba mi esposa en una cita médica, 2 horas y media, 10,000 o 12,000 pesos me cobraron. Y uno viene aquí con el carro y nunca da nada. Se sientan acá y no dan nada. Y no es que valga nada. Si quiere dar, está bien. Si no quiere dar, pues siga como va. No, aquí son generosos todos. Los que no vinieron fueron los que no dan nada. Ustedes todos son inmensamente generosos. Vamos a mirar otra cita bíblica que se llama el juicio de las naciones. Todo esto tiene que ver con... Mire, la palabra que Jesús les cuenta a ustedes en la Biblia, lo que escuchan, lo que ven, la Biblia que tiene letra roja, distinguen la palabra que da Jesús, el 80% habla de avaricia, habla de finanzas. El 80% de salvación no habla sino un 20%. El 80% habla de la avaricia. El juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas a los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer,
Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondieron al Señor, Señor, los justos, los que daban esto, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? O sediento y te dimos de beber. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de esos pequeños, a uno de estos, por cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. A mí lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al juego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también a ellos les responderá diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán todos al castigo eterno y los justos a la vida. Tremendo esto, ¿no? Tremenda palabra esta. Para que reflexionemos nosotros cuando el desprecio que sentimos por una persona que necesita. Y no se trata pues de comprarle el mercado y dárselo, se trata de darle algo y ayudar a algo. Se trata de sentir necesidad, de colocarse uno en el cuero de ellos. Ah, pero ¿por qué no conocen la palabra? Eso no es problema, eso es problema de ellos. Es más, es problema de nosotros que no les hemos ido a predicar. Todo lo que está sucediendo en el gobierno es culpa de la iglesia. Todo es culpa nuestra, de nuestros antepasados, de nosotros. Porque venimos, recibimos, nos llenamos y nos llevamos para la casa. Y no le hablamos al necesitado. Porque el necesitado no necesita dinero, el necesitado necesita a Cristo. El necesitado necesita a Cristo. Es que comentaron esta mañana, estuvimos hablando algo de eso. ¿A quién se le da limosna? Al pobre. ¿Quiénes son los pobres? Los que no son del reino de Dios. Dar 1 millón a un pobre es una limonda, porque el hombre se enloquece con 1 millón y a los 10 minutos ya no tiene nada. Es una limonda. Y dar 1,000 pesos a un próspero que es del reino es una semilla que nos va a prosperar a nosotros, porque la semilla sí produce cosecha. La semilla sí produce cosecha. ¿Por qué semilla? La limosna se da. La semilla se siembra. La semilla no se devuelve con intereses, la semilla se devuelve con cosecha en abundancia. Para eso necesitamos conocer algo de las leyes de la siembra y cosecha. ¿Sí? Porque la cosecha depende. La cosecha que uno siembra una semilla. La cosecha depende de muchos factores. Por ejemplo, hay que saber dónde se siembra. Hay que pedirle dirección a Dios. ¿A dónde voy a sembrar? Yo estaba en una ocasión, esto fue unos años atrás, orando. A mí me ha llegado una bendición y una ofrenda para alguien. Y yo le dije al Señor, Señor, ¿a quién quiere que yo le lleve esto? Muéstramelo.
Le cogí el carro, iba hablando con el Señor y dije, ¿yo a quién le entrego esto, Señor? Cuando una iglesia evangélica en los barrios del sur, pequeñita, y el Señor me mostró que ahí, Él me ha llevado allá, yo no sabía dónde. Yo fui, golpeé, timbré ahí, salió el pastor. El pastor estaba de rodillas llorando, clamando a Dios para que alguien lo bendijeran. Lo iban a sacar de la casa, no tenía con qué comer. Y yo le llevé esa provisión al hombre, sin saber ni nada. Eso fue una bendición muy tremenda, hermano. Y más que para él, fue para mí. Porque eso me produjo a mí una cosecha muy tremenda. Muy tremenda. Porque yo les aseguro, mi hermano, que el mejor negocio es sembrar. Dar limosna se la devuelve Dios con intereses. Pero sembrar es el mejor negocio. Uno no vive de lo que gana, uno vive de lo que siembra. Porque usted siembra un grano de maíz y cosecha 10 mazorcas. Usted siembra un bulto y cosecha 20 cargas. Usted siembra una carga y cosecha 200. Entonces, ahora, cuando uno recibe esa provisión, porque uno recibe, tengan la certeza de que ustedes han sembrado y no se han dado cuenta, se la comen. No, ustedes no, los otros. Se la comen. Claro, reciben una bendición y no caen en cuenta de que eso es para dejar una provisión para seguir sembrando. Por ejemplo, un cultivador de arroz. Un cultivador de arroz siembra una carga de arroz y recibe 50 cargas. ¿Y qué es lo que hace? Lo primero que hace es apartar lo mejor de la cosecha, la aparta para volverla a sembrar. Él no se come todas las 50 cargas. Él deja por lo menos 10 cargas aparte, porque eso es lo que va a sembrar. Usted se imagina, si sembró una y cosechó 50, ahora va a sembrar 10 o 5. ¿Cuántas va a cosechar? Pero muchos cogen la cosecha y se la comen y no vuelven a sembrar. Y eso es lo que ha pasado normalmente con la gente en la obra de Dios. No es que no le produzca cosecha. Lo que pasa es que no hemos caído en cuenta de que tenemos que dejar la reserva para la próxima cosecha, para sembrarla para la próxima cosecha. Yo fui y sembré esa ofrenda con un amor tremendo, con un gozo tremendo. Ustedes ven las bendiciones tan tremendas que he recibido de eso. Es más, el pastor se fue aquí en Neiva, pero él me llama. Dice, nunca se me olvida eso, apóstol Jesús. Y con una llamada de esas para mí es suficiente, de agradecimiento, porque es agradecido. Hay gente que se siembra y ni más, pero ese no es problema mío, el problema es de él. Mi responsabilidad es sembrar. Él verá, él debe saber que tiene que, bueno, no sé, darle gracias por lo menos darle gracias a Dios, ¿no? Pero este hombre le dio gracias a Dios y me dio gracias a mí. Y me ha dado gracias a mí. Yo recuerdo cuando comenzamos grupos familiares cristianos. Allá en el Asadero de los Cámbulos, esto lo he contado y creo que algunos lo recuerdan. Allá en el Asadero de los Cámbulos. Yo venía de ser empresario, de ser próspero, pero en ese proceso de la prosperidad sin Cristo me quebré. Perdí todo. Todo. Y yo recuerdo que en esa época, la tesorera de esa época, ustedes la conocen, pero nada a nombrar, anotaba en un cuadernito las ofrendas. Tal día, Juliano de tal dio 50 centavos. 50 pesos no, 50 centavos. Total,
3,50. 3,50. Y alguien me sembró un billetico de 20,000 pesitos. Que eso era, me he hecho 20,000 pesos hoy, estoy hablando de hace años atrás. Eso era mucha plata, mucho dinero. Y allá estábamos sentados en una banca de madera. Unas bancas de madera ahí, todas horribles, porque no teníamos más nada, saber los cámbulos. Y yo dije, voy a comprar unas sillas metálicas. Tenía 20,000 pesos, pero yo necesitaba hacer un mercado de 5,000 pesos. El mercado de 5,000 pesos me duraba una semana. Y cuando yo estaba allá hablando y tenía los 20,000 pesos en el bolsillo, ¿a dónde me voy a comprar las sillas? Bueno, en ese momento pasó un señor con una zorra vendiendo unas sillas metálicas. Pasó vendiendo unas sillas metálicas que habían cambiado de una cantina y las iban a vender por allá en la chatarra. Entonces, yo vi las sillas y llamé al señor para qué, dijo, para venderlas. ¿A cómo vale cada una? Eran las 10 sillas, eran como 20 sillas que valían 15,000 pesos las 20 sillas. 20,000 pesos valían. Eran 20,000 pesos que valían las 20 sillas, eran como a 1,000 pesos. Metálicas, usadas. Y entonces entró la situación mía, ¿qué hago? ¿O hago mercado o compro las sillas? Y yo sentí en mi corazón comprar las sillas y me quedarme sin el mercado. Sí, compré las sillas y me quedé sin lo del mercado. Pero sembré. Yo no sabía todo esto de hoy. Esto que sabemos hoy, todo esto que se nos ha revelado, no sabía. Y claro, yo llevé las 20 sillas allá y me quedé sin lo del mercado. Pero mire, para mí, ese fue el inicio de mi vida en el ministerio, en la parte económica. De ahí para acá, nunca me ha faltado absolutamente nada. De ahí para acá, no ha faltado. Porque la actitud de mi corazón era esa. Y no estoy sacando pecho, no estoy contando para sacar pecho. Ahora, estos testimonios no le funcionan a todo el mundo, ¿ok? Porque el problema que hemos tenido es que un testimonio lo volvemos doctrina. Entonces, si alguien dio 5,000 y después le llegan 20,000 o 50,000 o 100,000, no va a pensar que a ustedes les va a llegar tampoco. Es posible que le llegue más, como es posible que no le llegue nada. Porque el testimonio es personal. Esto es un ejemplo nomás, como para que nos demos cuenta de la importancia de la siembra nomás. De sembrar. Sembrar en el reino es el mejor negocio. Fuera del reino se da limosna, pero en el reino se siembra semilla. La semilla nos será devuelta, la limosna nos será devuelta con intereses, la semilla produce cosecha, la semilla se siembra en el reino, se entrega a los hijos de Dios, a los pastores, a la gente, se ayuda a la gente, que no sea solamente traer todo para acá, hay que traer para acá porque hay que pagar arriendo y todo. Aquellos que estaban dando por lo menos el diezmo anteriormente, ya no volvieron a dar ni eso. Entonces, pues no es obligación, pero yo les sugiero, por lo menos den el diezmo. Y lo demás, aparten un 20% para dar afuera, primero a la familia de la fe, a la familia de sangre, al necesitado. Pero traiga por lo menos lo que hacían, lo que daban anteriormente. Ahora ya no dan nada. Uno mira, yo no miro, yo ni sé ya qué es lo que dan. Yo no me preocupo, yo cumplo con lo mío. Aquí doy una parte y lo demás lo siembro por otros lados. Esta mañana mandé un ejemplo para un apóstol. Y eso a mí no saco pecho con eso. Porque yo sé que el mejor negocio es sembrar, hermano. Ese sí es un negociazo, porque la siembra produce cosecha.
La cosecha depende de varias cosas. Por ejemplo, el terreno donde se siembra. Si usted va a sembrar en el asfalto o en pedregales, hay que saber sembrar. Y hay un error que yo caía, ¿no? Sembraba en la gente pobre no se siembra, se da limosna. Y resulta que hay que sembrar es en el reino. Y entre más próspero sea la persona que yo le siembro, es porque ese es un buen terreno, saber sembrar. Saber sembrar. Entonces, la semilla se da a los hijos de Dios, a los prósperos. Son excelente terreno para sembrar. El terreno lo da el Espíritu Santo. Él nos indica. ¿Sabemos sembrar en diferentes hermanos? Claro, primero en la obra, eso sí, lo primero acá. Pero ya es diferente la forma de sembrar, porque uno va a sembrar lo que el Espíritu le diga a uno. Es que el asunto con lo que Cristo en mi cabeza es que es para obedecerle. Resulta que Él nos da una instrucción y nosotros no lo obedecemos, y ahí vienen problemas. No estoy hablando de salvación, la salvación no la pierde. Estoy hablando de que yo quiero vivir acá en vida lo que voy a vivir en la eternidad cuando yo me muera. Allá. Allá es una bendición tremenda, allá no hay EPS, allá no hay que hacer mercado, no hay que pagar arriendo, no. Eso lo quiero traer a mi vida hoy. Y eso solamente sucede cuando yo obedezco a la cabeza. Cuando yo obedezco a la cabeza. La calidad de la semilla, segundo, la calidad de la semilla. Tiene que ser semilla especial, con amor, no entregada con interés ni con egoísmo. Es que yo voy a dar para que Dios me dé. No, te den, punto. La promesa está dada, no necesita decirle nada a Dios, y Dios tiene la promesa. Y si está dada, se cumple, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que dijo. Si obedecemos, tengamos presente que esa semilla se da según la buena voluntad. Y que la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, cumple lo que está escrito. Cumple lo que está escrito. Lo que pasa es que no creemos nosotros. Bueno, nosotros no, los otros no creen. Por eso no obedecen la palabra. Y por eso hay dificultades. Es una de las causas por las cuales no se habla de la cabeza. Porque hablar de la cabeza es hablar de gobierno, el gobierno de Dios en mi vida. Eso es. Tercero, la cosecha la cosecha de la semilla sembrada depende de la cantidad que sembremos. La semilla no, perdón, la limosna no, pero la semilla sí depende de la cantidad. Si usted siembra un poquito, pues recoge bastante, pero si siembra bastante, recoge mucho, porque eso produce cosecha. Yo le decía una vez a Poloche lo vi por acá, yo conocí el terreno de ellos, era un rastrojo, eso era un rastrojo, no había nada. Yo cuando vi eso dije, pero ¿qué pasó de allá para acá? Comenzaron a sembrar un árbol, a sembrar pescado, a sembrar una cosa, a sembrar la otra. Vaya, miren cómo es hoy. Es una granja próspera. ¿Por qué? Porque hay que sembrar. Si no se siembra, no se cosecha. Hay que sembrar, ¿cierto? Entonces la cosecha de la semilla sembrada depende de la cantidad que sembremos. Y es el Espíritu Santo quien nos dice cuándo y dónde debemos sembrar. Pero cuando se lo diga, es para que le obedezca. No es para que dé la mitad, es para que dé lo que le dice. Si le dice todo, hágalo. Porque no le va a pedir para dejarlo pobre. Es porque tiene una provisión más grande para usted. Primera de Corintios, ya estoy hablando de la semilla, ¿ok? Ya estoy hablando de la semilla. Primera de Corintios 9, del 6 al 8. Dice, pero esto digo, esto es que es bíblico, esto es bíblico.
como la limosna es bíblica. La semilla es bíblica. Ustedes estudien 2 de Corintios capítulos 8 y 9. Yo solamente saqué 2 versículos del 9. Ahí está todo. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente y cosecha poquito. Pero sembró. De esa cosecha aparte, para la siguiente cosecha, para volver a sembrar. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. Con gozo, no con tristeza, ni por necesidad. Porque a veces sembramos por necesidad para ver si dé con gozo. Ni por necesidad. Porque Dios ama, ¿a quién? Al diezmador alegre, ¿no? ¿A quién es que ama? Al dador alegre. Porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en todos, que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, siempre teniendo en todas las cosas todas las suficientes, abundáis para toda buena obra. Eso es, mi hermano. A ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ahí sentaditos. Suelten las manos de lo que tengan en la mano ahí, pasen ahí en la silla. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Cuántos trajeron la mano derecha? Eso. En la mano derecha, tomen la semilla. En la mano izquierda, tomen la limosna. Aquí, la derecha, la limosna a la izquierda. Ojo, la limosna se da, la semilla se siembra. Muy sencillo, hermano. Muy sencillo. El que da al pobre que se le da, le está prestando a Dios. Y eso no se pierde porque se lo vuelve a pagar. Es buen negocio también. Este no es como negocio, pero este es por cumplir, por obediencia a Dios, darle al pobre, al necesitado. ¿Sí? Y la semilla se siembra. Esta se da, esta se siembra. La semilla se siembra, la limosna se da. Se da con amor, se da con gozo también. Pero la semilla se siembra, se siembra. Para que tengan en cuenta, nosotros hablábamos anteriormente del diezmo. Ya me acuerdo que una vez vino un ingeniero cuando estábamos allá en el edificio, y yo vengo de la religión católica. Oiga, pero qué raro, ¿no? En la religión católica yo daba el 30%, y aquí como me dijeron que no daba sino el 10%, entonces me quedé con el 10%. Lo atamos a la miseria. Lo atamos. Yo me venía con un corazón generoso. Y nosotros con el cuento de que el diezmo y el diezmo y el diezmo. No, hay que salirnos de ahí. Ensayen y verán. Ensayen. Usted recibe ahora su quincena, un ejemplo. O su mensualidad. 1 millón de pesos. Un ejemplo. Aparte el 30%. Hágalo. Aparte el 30%. Y lo coge en la derecha. De este 30, saca el 10 para limosna. Lo pasa a la izquierda. Le queda el 20. De este 20, traiga el 10, que es lo que daba anteriormente, o de más del 10. Sí, le queda el 10. ¿Para qué? Para bendecir la familia, para bendecir al necesitado, para muchas cosas. Ensállenlo. No le va a hacer falta. A usted le quedan 700. Y va a ver cómo le rinde eso. Es que es increíble, hermano. Yo quedo impresionado. Yo voy al cajero, yo pago el agua, la luz, todo. Y voy al cajero
y todavía tengo saldo. Todavía hay plata. Y no es que gane mucho, es que estos se multiplican. Eso es como el cumis, se multiplican. Ese es el misterio de la siembra en el reino de Dios. Esa es la bendición más grande, mi hermano. Pruébenlo. Y enseñen a los que no vinieron, porque ellos son los que más lo necesitan. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque hemos iniciado, Señor, algo supremamente importante para la vida de nosotros. Es el motivo por el cual muchos matrimonios se dañan, por la escasez. Es el motivo por el cual hay tantas guerras, por la avaricia. Por el deseo de poseer más. Tu palabra dice que estemos contentos con lo que tenemos, que somos de un solo día, hoy nomás. Nosotros no vivimos ayer porque ayer ya pasó. La palabra dice que cada día trae su propio afán, cada día trae su propio mal. Quiere decir que nosotros somos de un solo día, de hoy. Ayer, el que está recordando el pasado lo acusa. ¿Por qué me casé? ¿Por qué no me casé? ¿Por qué no hice? ¿Por qué sí hice? El pasado nos acusa. El futuro nos estresa, porque no sabemos qué va a pasar mañana. Y mañana nunca llega porque mañana es hoy. Que seamos personas de un solo día, Señor. Que podamos entender de que esta mañana yo me levanté, Jesús Tobar. Le di gracias a Dios por la vida y por la salud de mi esposa, de mis hijos, de mis nietos, de las nueras, de los yernos, lo que sea. Señor, me dirigí a la cocina y abrí la nevera. Y había de todo, Señor. Le dije, gracias, Señor, por la provisión. Gracias, Señor, porque tengo provisión para hoy. Porque para mañana será hoy. Doy gracias, Señor, por la vida, por la salud, Señor. La salud es la riqueza más grande que podemos tener nosotros. Y disfrutaremos, Señor, el reino aquí en vida. Disfrutaremos la salvación eterna desde ya aquí, Señor. Que no nos olvidemos de los pobres, los que están por fuera del reino. Que no nos olvidemos de los necesitados. Que siempre sembremos, Señor, lo mejor, con gozo, con alegría, con tristeza, no por necesidad. No, sembramos, Señor, semilla, porque sabemos, sin necesidad de decirte nada, Señor, sabemos que eso ya tiene la cosecha. Desde antes de la fundación del mundo está esa cosecha. Que no nos falte nada, Señor. Y seguro que aquí ninguno le ha faltado nada hoy. Y si falta algo, revisemos qué pasa con mi vida, por qué estoy en escasez, por qué estoy endeudado, por qué me suceden tantas cosas, me roban, me asaltan. Y no es porque Dios haga eso, porque Dios no prueba, ni tienta, ni castiga a nadie, dice tu palabra en Santiago. Es porque soy descuidado, es porque me olvido de sembrar. He tenido un olvido, algo, Señor. Padre, pero yo no te pido perdón, Padre, porque todos mis errores ya fueron perdonados en las de antes de la fundación del mundo. Te pido que el Espíritu Santo me dé sabiduría, Señor, para poder tener presente que tú quieres estar conectado conmigo 24/7, Señor. Desde que me despierto, a toda hora, a todo instante, a donde yo salgo, donde voy en el carro, donde estoy en la casa, tú siempre quieres estar conmigo. Y por eso, Señor, me gozo en medio de las diferentes pruebas, porque esas pruebas son las que me acercan a ti, Señor. Estoy contigo, Padre, por esa bendición tan tremenda. Muchas gracias.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.